Bueno, queridos amigos, buen día. Eh, Hoy en realidad por ser domingo nos pareció que podía ser interesante de repente hacer un pequeño análisis de estas cosas que nos pasan en el mundo cada tanto y que nos cuesta comprender, especialmente en este caso que estamos muy lejos de esa realidad, ¿no? Pero de estas cosas que nos cuestan comprender generalmente que son las epidemias y las pandemias. Y en el caso de hoy vamos a hablar específicamente o a intentar analizar un poco del ébola, que tan terrible nos parece que está siendo ahora. Especialmente todo esto con la perspectiva de muchas de las epidemias que hubo poco tiempo atrás y que nos pareció a todos de manera, o a muchos, de manera muy fantasiosa, que había sido muy promovido, lógicamente, y detrás habían enormes intereses, lógicamente como siempre, para controlar esas pandemias, y hubo enormes ventas y mucha comercialización detrás de eso también. Pero en el caso del ébola de repente viene interesante analizarlo desde otro lugar. En el caso de Uruguay, de repente creo que es interesante irnos hasta alguna epidemia que se supone que nosotros tuvimos, para comprender un poco cómo son las epidemias. Cuando en la realidad, desde el punto de vista de la biodecodificación, las epidemias son conflictos grupales, son conflictos que tenemos como sociedad entera. En muchos aspectos es un conflicto que asumimos como sociedad y que obviamente después tiene la expresión física que tiene cualquier conflicto, pero este lo sufrimos todos a un mismo tiempo por algo específicamente. Y así se pueden analizar, y de repente más adelante lo hacemos con mucho gusto, todas las enormes epidemias de la humanidad, como la peste negra. Todas se pueden analizar y todas tienen su porqué y su razón lógica para esa sociedad de ese momento, enmarcada en un relativo marco geográfico. Pero es interesante, por ejemplo, en el caso de los uruguayos, que podemos hacer el análisis muy bien, por ejemplo, de aquella meningitis con la que nos vacunaron a todos, ¿no? Durante la dictadura militar. Hubo una vacunación forzada a todo el mundo con pistolas, etcétera, ¿no? Con pistolas, miren qué divertido, durante la dictadura. Pero la meningitis en la realidad, si uno analiza como conflicto individualmente, como cuando sucede individualmente a alguna persona y siempre se encuentran las razones y se puede evaluar lógicamente, siempre involucra un miedo grande y una desvalorización en algún aspecto, o una desvalorización, ¿verdad?, con miedo, unida a un problema de territorio, de pérdida de territorio. Todo esto nada difícil de entender en época de la dictadura, ¿verdad? O sea, yo tenía un miedo, más una cierta desvalorización de cada uno por estar permitiendo lo que estaba sucediendo, lógicamente, más una desvalorización y una pérdida de territorio, porque yo no puedo hacer lo que quiero. De hecho, en esos momentos no nos podíamos desplazar como queríamos, no podíamos hacer lo que queríamos, había reglas impuestas por otro. Mi territorio estaba marcado por otro, y el de cada uno estaba marcado por otros, y estaba acotado por otros, ¿verdad? Y automáticamente, entonces, lógicamente, en cuanto empieza a haber algunos problemas en la sociedad un poco más grandes de lo normal, se empieza a desatar lo que se cree que es una epidemia, que es que mucha gente tiene el mismo conflicto y tiene el mismo problema, porque unifica el miedo con la desvalorización,
o con las pérdidas de territorio que tiene, no, porque a partir de tal hora no se puede salir, y si se puede salir, sí, pero sujeto a ciertas áreas o sujeto a ciertos movimientos, ciertos tipos de movimientos, las cosas son así, son así, no se pueden hacer de tal manera. Obviamente eso tenía determinadas repercusiones, muy especialmente cuando en las sociedades, nosotros siempre decimos que la enfermedad se crea en una conciencia, ¿verdad? Cuando yo tengo un estrés muy grande y se crea esa enfermedad en base a un estrés. O sea, esa enfermedad es el producto de un estrés que yo estoy sufriendo. Pero ninguno de nosotros va a no entender que hay una conciencia colectiva también, hay una conciencia colectiva obviamente como nación y en algunos casos como continente o como etnia, ¿verdad? Que involucra a una determinada población que sufre un mismo estrés en algún momento y entonces tiene una epidemia, lógicamente. Esto es muy interesante en el caso por ejemplo, del ébola, considerar que el ébola es una fiebre hemorrágica, ¿verdad? Hay una fiebre, en la realidad, la fiebre, de la forma más arcaica que la podemos analizar, la fiebre es un miedo al tiempo, al transcurrir del tiempo y a la muerte, al acercamiento de la muerte por el transcurrir del tiempo, ¿verdad? O sea, es una forma muy arcaica y muy especial, con miedo a la muerte real o imaginaria, ¿verdad? Que puedo vivir con cierto orden de culpabilidad. Pero en la realidad cuando se acaba el temor, entonces evidentemente surgen los conflictos y esos inconvenientes. Como es un miedo arcaico que se maneja a nivel de la tiroides, que es el termorregulador de nuestro organismo, entonces automáticamente tenemos un tema de fiebre. Nada de esto está ajeno a la realidad africana, obviamente, y muchísimo menos a la realidad de un país tipo el Congo, por ejemplo, que es el país donde la mayor mortalidad se ha registrado con el ébola, en el Congo. Miedo a la muerte. Es pan de todos los días, en un país donde las violaciones a las mujeres rondan los 1.200 casos diarios, o sea, son cosas de pan de todos los días absolutamente, como degradación humana y como problema entre las etnias africanas. No hay ninguno de los países, desde el Congo, que es uno de los más grandes y los más ricos de África, hasta uno de los más pobres, Liberia, que ahora tiene ébola, que tiene, creo que Liberia, 24 o 25 etnias dentro del propio país, de unos 10 millones de habitantes, un poco más. 25 etnias diferentes que coexisten ahí, con problemas y tensiones étnicos fuertes, además de una riqueza inconmensurable. Yo no tengo ninguna duda, como dicen muchos, que África va a ser el próximo continente, el continente económicamente más poderoso del planeta, no hay ninguna duda. Esto es lo que lo está manteniendo para que no sea poderoso. Todas estas guerras internas y todos estos inconvenientes y esta corrupción y degradación impresionante. Pero como decíamos, el ébola es una fiebre hemorrágica. La fiebre ya lo analizamos y la hemorragia en la realidad lo podemos analizar ahora. La hemorragia es la desunión del clan. Y en muchos aspectos, cuando hay una hemorragia, existe la sensación subliminal de yo quiero sacar
a mi familia, entre paréntesis, a mi sangre de esto que está sucediendo. Quiero sacar a mi sangre de esto. Termino sacando a mi sangre de mi cuerpo, obviamente, de esta situación. Y entonces es una hemorragia, obviamente. Y termino sacando a mi sangre de mi cuerpo. Es un tema bien complejo. En muchos casos el ébola empieza entonces como una fiebre y continúa como una fiebre hemorrágica de muchos tipos, inclusive hasta digestiva, y la fiebre y la hemorragia digestiva tiene en relación con las chanchadas o las cosas imposibles vividas dentro del propio clan. Pero el propio clan, a nivel de etnias, es la etnia. La etnia es muy grande, involucra muchísima gente, y los problemas entre etnias a nivel africano siempre involucran ese tipo de degradaciones poderosas de la etnia del otro, violación de todas sus mujeres para que tengan hijos mezclados con la mía, con mi sangre, y la degradación es enorme, ¿verdad? En países como el Congo, ni que hablar, son países donde hay que darse cuenta que tienen inconvenientes espantosos, o sea, son países que han cambiado de repente 4 o 5, como el caso del Congo, por acción de un dictador y en unos pocos años han cambiado 5, 6 veces de nombre el propio país, o sea, ¿verdad? Yo digo que ahora se llama Zaire, entonces a partir de determinado momento se llama Zaire, pero cambia de nombre y eso es un problema de identidad muy grueso para millones de personas, ¿no? Ni que hablar de los otros inconvenientes que obviamente suceden dentro de esos países. Y por ejemplo el ébola termina, el fallecimiento de la gente que fallece por ébola, termina siendo un shock hemorrágico, lógicamente, o sea, el corazón lisa y llanamente no puede bombear, o sea, porque no tiene suficiente, no tiene suficiente sangre, ¿verdad? La sangre que yo saco hacia afuera. El corazón se queda sin insuficiente sangre para bombear el cuerpo, ya no tiene más sangre para bombear el cuerpo. Esto es absolutamente lógico en ese tipo de países, como en el caso de el Congo o de Gabón, donde los problemas étnicos son poderosísimos, enormes, realmente tuvieron inconvenientes muy grandes, ¿verdad? Y así hay que entender un poco, por ejemplo, cómo pasó en el caso del Congo, que desde 1965 Mobutu en el Congo tenía una presencia absolutamente poderosa, un dictador total y absoluto, que le cambió el nombre, como decíamos, en el 71, le cambió el nombre a Zaire, porque a él se le ocurrió llamarlo Zaire, a partir de ese día, ¿verdad? Y en 11 años, como decíamos, en 11 años cambió 6 veces de nombre. Pero mantiene, además de ser uno de los países más ricos del mundo, obviamente, problemas realmente muy grandes por su propia riqueza, problemas étnicos, problemas entre falanges que ganan decenas y centenares de millones de dólares manteniendo ejércitos privados para controlar determinados negocios, como es ahora, por ejemplo, desde hace 10 o 15 años el nuevo problema del Congo, porque el Congo ya venía de antes con problemas, obviamente, y por eso tuvo las misiones de Naciones Unidas que tuvo, ¿verdad? Y la MONUC y todo eso, para intentar apaciguar y frenar un poco las matanzas entre etnias, y las chanchadas entre etnias, y las matanzas entre etnias, y todo eso que viene a ser resignar de mi propia sangre, que termina siendo un asco, cuando en un país donde en general había problemas étnicos y no tenían ningún problema en agarrar a los de la otra etnia, y por ser de la otra etnia cualquiera lo puede ver, le cortaban las manos adelante de todos, a 100 personas,
y no vamos a entrar en eso porque es una energía que no le sirve absolutamente a nadie y no le hace bien al planeta, y lo que nosotros debemos hacer es cosas en favor de la paz del planeta, de que el planeta esté en paz y que el planeta vaya comprendiendo por qué tiene los conflictos que tiene, para que no los reitere y para comprender y no entrar muchos en esa histeria colectiva que se arma para comercializar determinadas cosas, y en no entrar en esas histerias colectivas que se arman siempre en muchos aspectos, ¿verdad? En países que tienen reglamentaciones muy fuertes, casi dictatoriales, ¿no? Que a veces no se distinguen de otros que parlamentariamente aprueban reglas para toda la sociedad. Esto es para toda la sociedad y se acabó, o sea, no importa, porque es por el bien de todos. Entonces, por el bien de todos hay una verdad revelada y no se puede poner sal en los restaurantes. Son cosas muy delicadas, todo es muy delicado, porque la realidad, la libertad es de todos, y siempre hay que ser muy cuidadoso en uno pensar que tiene la verdad absoluta y ejercerla sobre los demás. Una cosa es difundirla, otra cosa es ejercerla sobre los demás y ponerla como una regla. Y muchos de estos países obviamente han recorrido esos caminos imposibles. De todos modos, solo a nivel informativo, y como es muy corto, vamos a adicionar un pequeño video de la BBC, muy corto, sobre la nueva guerra del coltán que hay ahora en el Congo. Muy pequeño, pero solo para hacernos una idea de dónde vienen los problemas que lógicamente generan las epidemias. Para hacerlo más interesante, en la próxima vamos a entrar entonces en un análisis de las epidemias, todas las epidemias de la humanidad, una por una, para que sean comprendidas una por una. Porque tiene mucho que ver cuando hay movimientos dentro de las etnias y movimientos y inmigraciones y emigraciones, y hay mezclas de conciencia y mezclas de los conflictos, porque los conflictos de una sociedad no son los mismos conflictos que los de la otra. Entonces, cuando hay interacción, los conflictos de unas sociedades son vividos por la otra, y la conciencia colectiva de esa sociedad, que tiene sus propios conflictos, ¿verdad?, exporta esos conflictos a quienes recién llegan, ¿verdad?, y sufren enfermedades o sufren determinados problemas fisiológicos complejos que empiezan por el cambio más simple, como le sucede a muchos, que se toma un avión y se va de viaje y no puede ni siquiera ir al baño inicialmente por unos días, porque no quiere marcar un territorio que no es de él. Es tan sencillo, tan arcaico, tan lógico, pero así es que suceden las cosas. Queridos amigos, esto es solo una pequeña explicación de por qué el ébola. Gracias.